Mi nombre es Joan Luis y soy trabajador de la empresa Campusport. Soy socorrista y monitor de natación y hoy estoy aquí para daros una clase de natación de nivel básico. Este tipo de ejercicios que os voy a ir enseñando van a estar más o menos orientados para niños de unos 7 a 12-13 años y pueden hacerlo con cualquiera de los niveles, es decir, tanto un nivel básico como un nivel intermedio, como alguno que esté un poquito más avanzados. Esta rutina les va a ayudar a no perder sus objetivos y a mejorar un poquito en estos días de confinamiento. Ya que recordar, chicos, Valencia entrena en casa. Y como vosotros no podéis venir a la piscina, pues nosotros iremos a vosotros y os enseñaremos unos entrenamientos que podéis ir haciendo en casa. Hoy principalmente nos centraremos en la técnica de piernas, tanto del ejercicio de crawl, tanto de espalda, y si veo que nos da un poquito de tiempo también enseñaré un poquito de braza, pero principalmente serán crawl y espalda. Primero de todo, lo primero que hay que hacer es un calentamiento, ya que si empezamos directamente a hacer los ejercicios tendremos la musculatura y las articulaciones frías y esto nos puede dar riesgo de lesión. También es muy importante antes de hacer el ejercicio haber comido antes, para tener el cuerpo bien lleno, estar llenos de energía y así minimizar el riesgo de lesión. Primeramente haremos ejercicios en estáticos, el cual el primero va a ser el que yo llamo gato de la suerte. ¿Por qué? Porque nos ponemos aquí como podría ser el gato chino y movemos el brazo de arriba a abajo, aquí. Así lo que hacemos es calentar la musculatura del hombro y así cuando hagamos ejercicios tanto tensando como estirando bien, lo que conseguimos es evitar las lesiones, ya que tendremos el músculo caliente y podremos estirarlo lo mejor posible, ¿vale? Para esto primeramente moveremos un brazo, arriba, abajo, estaremos así aproximadamente unos 10-15 segundos y luego cambiamos de brazo. ¿Vale? Es importante que tengamos el brazo recto, aquí más o menos en un ángulo de 90 grados y lo subamos arriba, arriba y abajo, ahí. Vamos a hacer esto 3 veces, cambiamos de brazo, ahí, arriba y abajo. Como veis, puede ser que a mí me cruja un poquito el hombro derecho y eso es porque yo de normal, de joven, no he estirado mucho y tengo el brazo muy rígido, y de ahí el ruido. Ahí, 10 segunditos, 10-15 segundos y cambiamos de brazo. Es muy importante el calentamiento a la hora de hacer los ejercicios, porque además de que así ya no empezamos en frío, podemos hacer bien las cosas. Vale, otra vez, un bracito y luego el otro. Recordad que aunque este vídeo yo lo esté grabando anteriormente, en el momento en el que se cuelgue la clase, yo estaré viéndolo con vosotros y así cualquier duda, cualquier cosa que queréis preguntarme, estaré ahí para responderlas. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es parecido, pero en vez de hacerlo de abajo arriba, lo vamos a hacer de dentro hacia afuera. Pegaremos el codo lo más cerca que podamos y abrimos. Aquí. Abrimos. Vamos a hacer esto 10 veces. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y otra vez. Esto lo vamos a hacer 3 veces. 3 veces con cada brazo. Es importante que tengáis el codo lo más posible pegado para que así únicamente lo que estiremos sean los hombros. Vale, y una vez más. Es importante que aunque en lo que nos vayamos a centrar esta vez sea en las piernas, es importante también hacer un poquito de movilidad de los hombros, ya que como vamos a hacer ejercicios en los que vamos a tener los brazos totalmente estirados, tenemos que tener la musculatura bien preparada para esos ejercicios, porque si no, como de normal estamos tensos, si estiramos mucho y no tenemos bien preparado, lo que podemos hacer es hacernos daño y nos podemos enganchar.
Vale, ahora que ya hemos movido un poquito los hombros, ahora vamos a hacer lo mismo con las piernas. Nos cogemos de las rodillas y bajamos y subimos. Bajamos y subimos. Eso es, aquí vamos a hacerlo también de 10 a 12 veces. Esto lo hacemos para tener las rodillas bien calientes, para que así a la hora de hacer los ejercicios no se nos tensen ni nos lesionemos. Ahí. Intentamos bajar todo lo que podamos, pero sin forzar. Recordad que ahora mismo estamos calentando. Y vamos a hacerlo 3 veces. Llevamos una y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Recordad que durante todo el ejercicio y toda la clase es muy importante estar correctamente hidratados, ¿vale? Así que tener siempre cerca una botella de agua para hidrataros cuando lo necesitéis, ¿vale? Y ahora vamos a hacerlo otra vez. Como veis, estoy haciendo los ejercicios despacito para que más o menos podáis seguirme y hacer el ejercicio a la vez que yo, pero si alguno lo hace un poquito más rápido, un poquito más lento, no pasa nada. Ya tenemos que adecuar los ejercicios dependiendo del nivel que tengáis cada uno. Vale, ahora ya hemos calentado los hombros, ya hemos calentado las rodillas y ahora que hemos hecho un calentamiento específico, vamos a hacer uno más general. ¿Y esto por qué lo hacemos? Lo hacemos para subir la temperatura general del cuerpo y así estar más activos a la hora de hacer los ejercicios. ¿Esto cómo podemos hacerlo? Aprovechando que hemos estirado las rodillas y los hombros, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos ponemos aquí, juntamos las piernas y los brazos y los separamos aquí y volvemos. Esto vamos a hacerlo 10 veces, más o menos unas 3 series también, y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Esto lo hacemos, acabamos, descansamos unos 10, 15, 20 segunditos, dependiendo del cansancio que tenga cada uno, y lo repetimos, ¿vale? Es importante, estemos lo más rectos que podamos y estirar lo que podamos, tanto las piernas como los brazos, pero como siempre sin forzar. Recordad que ahora mismo estamos adecuando al cuerpo para el ejercicio que vamos a hacer posteriormente. Y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, ya tendríamos 2 y nos faltaría una serie más. Y ya empezaríamos con los ejercicios ya más concretos para la natación. Descansamos un poquito y recordad, cualquier duda, cualquier cosa que queréis preguntarme, podéis escribir y yo os contestaré al momento. Si veis que tardo un poquito más, recordad que en la situación en la que estamos, el wifi y la red está un poquito saturada y entonces a lo mejor tarda un poquito, pero estaré ahí seguro y os contestaré nada más pueda. Vale, y ahora vamos a repetir la última. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Ahora, como veis, hasta yo estoy un poquito fatigado, así que seguramente vosotros también habréis calentado bastante. Ahora que ya tenemos bien los hombros, bien las rodillas y hemos calentado todo el cuerpo, vamos a empezar hoy con la técnica de los pies de crawl. ¿Vale? Como sabemos, tanto el crawl como la espalda son los ejercicios básicos de la natación
para aprender a nadar. Y luego ya también se puede enseñar un poquito de braza. Pero lo más importante es aprender crawl y espalda, ¿vale? Este ejercicio os parecerá un poquito extraño, pero antes de centrarnos en las piernas, hay una cosa muy importante, que es cómo estiramos los brazos, ¿vale? De normal, la mayoría de niños, vosotros y los padres podéis observarlo también en los niños, cuando cogen la tabla, ¿vale? Para hacer estos ejercicios, como ni yo, ¿no? Ninguno de vosotros tendrá una tabla de natación, pues podéis conseguir un libro, una carpeta, una libreta, cualquier cosa, ¿no? Que pueda hacer pues una figura parecida. Yo en mi caso he cogido un libro cualquiera. ¿Vale? De normal los niños hacen así y tienden, como veis, a tener los codos, a estar un poquito doblados. Y nosotros lo que vamos a buscar siempre es que el cuerpo esté totalmente estirado. ¿Por qué? Porque si nos ponemos así, el cuerpo se nos hunde y a la hora de mover las piernas nos va a costar mucho más. Esto, ¿cómo podemos corregirlo? Esto hay un ejercicio muy bueno que podemos hacer ahora en seco, ya que de normal cuando damos clase, lo más normal es que los niños aprendan dentro del agua para así familiarizarse con el agua. Pero ahora estos días vamos a hacerlo todo en seco. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy importante, el cuerpo siempre relajado. Relajamos el cuerpo y juntamos las manos. ¿Vale? Juntamos las manos y metemos la cabeza por dentro de los codos, tocando casi el borde superior de mi cabeza, el codo. ¿Y qué ejercicio vamos a hacer? Vamos a hacer así, sacamos la cabeza y la estiramos, ¿vale? Fijaos lo que hacen mis hombros. Es decir, si yo estuviera aquí quieto, mis hombros pasarían de estar relajados, de estar abajo, a subirse arriba. Y esto de frente, ¿cómo lo veríamos? Así. Esta sería la posición normal. Y yo lo que busco que hagáis es esto. Arriba. ¿Por qué? Porque a la hora de coger la tabla, cuando nademos, en vez de hacer esto, que es el error que se suele ver normalmente, después de haber hecho este ejercicio, aprendéis a estirar todo lo que podéis. Será así. Así es como tenemos que estirar los brazos a la hora de nadar. Totalmente estirados, como veis mis hombros se tiran hacia adelante. Vale, y esto vamos a hacerlo en series de unas 8 a 10 repeticiones. ¿Vale? Seguirme, lo voy a hacer despacito para que podáis ver más o menos cómo se hace. Partimos así, normal, ¿vale? Metemos la cabeza y hombros adelante. 1, volvemos. Y otra vez. 2, y volvemos. 3, y volvemos. 4, y volvemos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y descansamos de 15 a 30 segundos. Esto ya dependiendo de la persona, de su nivel y del cansancio que tenga acumulado. Es muy importante a la hora de hacerlo controlar muy bien la respiración. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo esté al frente, cuando yo saque la cabeza, coja aire y luego cuando la meta, aguante la respiración. Porque pensar que estamos simulando que cuando metemos la cabeza estamos dentro del agua y cuando la sacamos, inhalamos el aire y volvemos a cogerlo. ¿Vale? Visto aquí de frente sería aquí, entramos y lo tiramos. Entra y lo tiras. Vale, vamos a hacer otra serie más. Aquí. 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como veis, lo más importante de este ejercicio es obligarnos a estirar los brazos lo más que podamos. Por eso lo más importante es el movimiento de sacar el hombro. ¿Vale? Esto es lo más importante de nuestro ejercicio. De normal tendemos a estar así y con este ejercicio lo corregiremos. ¿Cómo? Sacando el hombro. Ahí y aquí. Esto es el movimiento básico que podéis aprender. Si veis que os cuesta mucho hacerlo con los dos brazos, como lo estoy haciendo yo, pues podéis hacerlo primero con uno y luego con el otro. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer la última serie. Recordar hacer el ejercicio despacito y centrándonos en hacer la técnica lo mejor que podamos. Vale, ya lo tendríamos entonces. Por eso antes hemos calentado bien los hombros, ya que este ejercicio implica una rotación de hombro. Y esto, si hubiéramos calentado solo las piernas, hubiéramos podido tener más riesgo de lesión. De ahí a que siempre hagamos lo que hagamos, calentemos tanto tren inferior como tren superior. Eso y calentamiento general. Vale, ahora vamos a pasar ya a un ejercicio específico de piernas. Primeramente voy a explicaros cómo se hace y luego explicaremos bien el ejercicio. Lo más importante a la hora de las piernas, brazos atrás, para obligarnos a estar lo más recto posible, piernas juntas y moviendo los pies. Ahí, todas las piernas. Cosas importantes. 1, que es lo que soléis hacer muchos niños principalmente. Doblar las rodillas, es decir, no estamos yendo en bicicleta, yo no quiero ver esto, así, no, ¿vale? Para hacerlo más fácil en este ejercicio que vamos a hacer ahora mismo, vamos a juntar los brazos, juntamos las piernas, como si fuéramos un palillo, y vamos a mover los pies, las piernas enteras, ahí. Intentando siempre los pies que estén juntos y las manos pegadas, aquí, ¿vale? Como veis, no se mueve solo las piernas, sino que la cadera se mueve un poquito. Ahí. Y recordad, las rodillas se tienen que mover lo menos posible. Vamos a hacer esto, unas 3 series de unos 10 a 15 segunditos. Recordad, cuanto más avanzados estemos, podemos hacerlo más rápido y cuanto menos nivel tengamos, lo podemos hacer más despacito, centrándonos en tener las piernas estiradas. Como ya he dicho, este ejercicio está adaptado para todos los niveles, tanto un nivel bajo como un nivel superior, ya que cualquiera puede hacer este ejercicio. Ya la intensidad se la podemos ir dando dependiendo si somos mejores o tenemos un poquito menos de nivel. Vale, pues ahora vamos a hacer la primera serie, nos ponemos cómodos, rectos y movemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos de 15 a 20 segunditos y lo volvemos a hacer. ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque de normal los niños a la hora de mover las piernas
tienden siempre a separarlas mucho. ¿Y esto qué implica? Que si tú tienes las piernas separadas y mueves los pies y además doblas las rodillas, el cuerpo se va moviendo de un lado hacia el otro. ¿Y eso qué implica? Que estemos inestables y que perdamos calidad en cuanto al movimiento. Nosotros tenemos que estar totalmente estirados y piernas rectas. Como veis, mi cuerpo no se balancea ni hacia un lado ni hacia el otro. En cambio, si voy así, lo que hace es que mi cuerpo se vaya de un lado al otro. Vale, ahora vamos a hacer la siguiente serie. Rectos, como siempre, piernas juntas y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos, como he dicho, 15 a 20 segunditos y después haremos otra serie. Y gracias a estos ejercicios que os iré enseñando tanto yo como mis compañeros en otras clases, aprenderéis que Valencia sí que puede entrenar en casa. ¿Por qué? Porque nosotros con todos estos ejercicios vamos a poder avanzar y aprender casi de la misma forma que si estuviéramos en el agua. ¿Por qué? A la hora de nadar lo más importante es la técnica. Es decir, por mucha fuerza que tengas, muy ágil, si no tienes técnica no vas a aprender a nadar nunca. Entonces lo que os puede ayudar esta estancia en lo que dura todo el tema del coronavirus es en aprender las técnicas básicas que a lo mejor yendo a clase de natación no aprenderíais. O no se incidiría tanto como vamos a incidir ahora. Vale, y ahora haremos la última serie. Estiramos y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, este primer ejercicio ya lo tendríamos. Ahora ya hemos visto un poquito cómo serían los brazos de crawl, ya hemos visto cómo serían un poquito las piernas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer las dos cosas a la vez. Ya sabemos cómo tenemos que estirar los brazos, gracias al ejercicio que hemos hecho antes, aquí, y tirando los hombros. Y ya sabemos que tenemos que juntar las piernas y moverlas lo más rectas que podamos. Una cosa muy importante, siempre a la hora de mover los pies, tienen que estar totalmente estirados. Es decir, como si fuéramos una bailarina. Nadar moviendo las piernas teniendo el pie así es un error. ¿Por qué? Porque hacemos como si le pegáramos golpes al agua. Y eso lo que hace es hacer que vayamos más lentos. Nosotros siempre tenemos que estirar bien, estiramos el pie y así nos ayudamos a deslizar el agua. ¿Vale? Ahora, las dos cosas juntas. Nos inclinamos un poquito hacia adelante. Hacemos esa extensión de hombro que os he enseñado y movemos los pies juntos, así. Y contamos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a repetir esto 2 veces más. De cada ejercicio siempre haremos unas 3 series de unos 10-12 segundos y descansaremos entre 20, 15 o 30 segunditos, lo que necesite cada persona. Recordar que esto yo siempre os doy unos ejercicios estándar y ya dependiendo del nivel lo adaptaréis a vosotros. Y recordad, cualquier duda me la escribís y yo la responderé lo más pronto que pueda. Tenemos que acordarnos a la hora de hacerlo de intentar estar lo más estirados posible, tanto los brazos como las piernas. Es decir, yo estiro y ahí, como veis, mis hombros no están hacia atrás, están hacia adelante. Otra vez. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
¿Vale? Ya lo tenemos y ahora nos faltaría una serie más. Descansamos un poquito y otra vez. Igual, rectos. Y ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Ya tendríamos la técnica de crawl correctamente explicada y ahora nos vamos a centrar en las piernas de espalda. Para espalda es igual que en crawl, lo más importante es estar lo más rectos posibles. ¿Y esto cómo lo vamos a practicar? Vamos a poner las manos apoyadas en los glúteos y vamos a tirar los hombros hacia atrás. Aquí. ¿Vale? Y una vez lo hagamos, vamos a contar hasta 10. Muy importante. Apoyar bien las palmas, aquí, y fijaos en mis hombros. Mis hombros de normal están caídos hacia adelante y lo que vamos a buscar es sacarlos. Ahí. Y contar 10 segundos. ¿Por qué hacemos esto? Porque a la hora de nadar de espaldas, si nosotros estamos así, estamos encorvados, ¿qué vamos a hacer? Que a la hora de mover las piernas nuestro cuerpo haga como una pequeña bola y eso haga que nos hundamos. Nosotros lo que buscamos es flotar. Para eso tenemos que tener los hombros atrás, pecho arriba y mirando al techo. ¿Vale? Y esto se practica muy bien con este ejercicio. Vamos a hacer 3 series y en cada serie voy a estar hacia adelante, hacia un lado y hacia atrás para que veáis cómo se hace de las distintas posiciones. Vale, vamos a empezar con la primera. Manos en los glúteos, hombros atrás y 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y descansaríamos un poquito. Y otra vez, muy importante chicos, tenéis que estar lo más recto que podáis. Si no, el ejercicio no lo haréis de la manera más óptima posible. Si veis que os cuesta mucho, en vez de 10 segunditos hacéis 5 y así descansáis un poquito más. Que veis que 10 es muy poquito para vosotros, podéis hacer 5 segunditos más, ¿vale? Siempre adaptándolo a vuestras necesidades. Vamos con la siguiente serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y descansamos un poquito más. 15-20 segunditos. Y otra vez. Recordad, chicos, beber agua. Y comer antes de entrenar. Vale, vamos con la última serie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Ya hemos visto cómo sería la posición y ahora vamos a combinar tanto la posición de la espalda como los brazos y las piernas. El movimiento de las piernas sería igual que el de crawl, piernas juntitas, empeine totalmente estirado y moviendo las piernas, intentando tener las rodillas lo menos, tenemos que sacarlas lo menos posible. El objetivo será que estén estáticas, aquí. Tienen que moverse porque si no vamos a aparecer un palo que hace así y no, tenemos que aquí. ¿Vale? Pues entonces para este ejercicio vamos a juntar brazos atrás y moviendo las piernas. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Este vamos a hacer solo 8 segundos en vez de 10 a 12. ¿Por qué? Porque también vamos a tener que obligarnos a tener la barbilla arriba. Vamos a simular que estamos nadando de espaldas. Entonces nosotros no podemos mirar abajo, ¿por qué? Porque si no tragamos agua. Además, si hacemos así, fijaos, si yo miro arriba, mi espalda se pone recta. Si yo miro abajo, mi espalda tiende a encorvarse. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo otra vez. Y me voy a poner de lado para que veáis cómo se hace. Aquí, miramos arriba, hombros atrás y 10 segunditos. 10, 8, 10 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como veréis, después de todos los ejercicios que llevamos haciendo, ya estaréis bastante cansados, porque ya llevaremos entre 25 y 26 minutitos. Vale, ahora vamos a hacer la última serie que nos queda y ya dejaremos braza para la siguiente clase, ya que para acabar haremos unos estiramientos, ya que el músculo ahora lo hemos dejado rígido, ¿vale? Lo hemos llenado de sangre y ahora lo que vamos a hacer es estirarlo para evitar que de cualquier movimiento brusco nos podamos lesionar. Vamos a hacer la última serie, voy a hacer que la veáis estando yo de espaldas, aquí, hombros atrás, mirando arriba y 10 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, con esto ya tendríamos los ejercicios de piernas, de crawl y espalda. Recordad, esto podéis practicarlo cuando queráis en vuestra casa y así os ayudaréis a estar lo más recto posible a la hora de los ejercicios. Recordad, las piernas es el pilar básico a la hora de nadar. Sin una buena estabilidad nos hundimos. Y ahora los estiramientos. ¿Qué podemos hacer para estirar el hombro? Cogemos del codo y estiramos. Nos llevamos el brazo hacia el lado contrario. Y aguantamos unos 10 segundos. ¿Vale? Lo hacemos con un bracito y luego cambiamos con el otro.